Apenas han cedido las tormentas invernales cuando Magallanes ordena que el menor y más ligero de sus barcos, el Santiago, explore la costa hacia el sur. Un poco más tarde, dos figuras harapientas y casi desfallecidas le anuncian el naufragio del pequeño velero frente a la desembocadura del río Santa Cruz. La tripulación se pudo poner a salvo a duras penas y durante 11 días solo han comido hierbas y raíces. Carlos Cendrón ha empleado 17 años de su vida en rescatar parte de los restos de un navío que naufragó en la boca de entrada de la bahía de San Julián. Carlos conserva y mima este peculiar tesoro y no cesa, a pesar de los inconvenientes, en la búsqueda de la confirmación científica de lo que él ya cree una verdad irrefutable. Los trozos de madera que guarda celosamente pertenecen al Santiago, el barco naufragado de Magallanes. En su particular investigación, Carlitos, que así le llaman cariñosamente y con admiración sus convecinos de San Julián, considera que existen motivos suficientemente razonados como para pensar que la pequeña corbeta zozobró en las aguas de esta bahía y no en la desembocadura del Santa Cruz. Lo cierto es que aquella resulta sumamente peligrosa por sus frecuentes y cambiantes bajos de arena, y a lo largo de los tiempos ha tenido ocasión de cobrar tributo a algunos de los barcos que han osado entrar por donde lo hiciera la flota de Magallanes. Carlos Cendrón es una figura entrañable para una Patagonia insondable y eterna. Hace 30 años abandonó los aires porteños de su ciudad natal, Buenos Aires, y se refugió con el acordeón y su buen sentido del humor en este mundo grandioso y olvidado de todos. A finales del siglo XVIII, llegó a este mismo lugar el colonizador español Antonio de Viedma, con el propósito de poblar estos territorios y fundar la colonia de Floridablanca. Uno de sus barcos, el Santa María del Carmen, embarrancó y fue tragado por las aguas y el lodo hasta que un buen día sus restos fueron sacados a la luz por el bueno de Carlos. Este hombre, que ha sido capaz de gastar su tiempo y su esfuerzo para servir su curiosidad, ha sido capaz también, por su tenacidad, de conseguir que el gobierno argentino le vendiese una isla repleta de pingüinos y cormoranes donde están enterradas unas maderas que,
poco importa que no sean del Santiago, si a él y a los que son como él le sacuden de la modorra y letargo que provoca la bella y triste inmensidad de la Patagonia. Estas islas resultan llenas de ansarones y de lobos marinos. Verdaderamente, el número de ansarones no se podría referir. En una hora, abordatamos todas las naves. Estos ansarones son negros y tienen exacto el plumaje del cuerpo y de las alas. No pueden volar y viven de la pesca. Tienen tal desarrollo que no era menester desplumarlos, sino que los desollábamos. Su pico es como de cuervo. De esta forma, nos refiere Pigafetta su encuentro con el hoy llamado pingüino magallánico. En las áreas más densamente pobladas se dan ciertos casos de homosexualidad difíciles de comprobar por el parecido entre el macho y la hembra. El acicalamiento personal, la limpieza de los nidos, la incubación de piedras en lugar de huevos por parte de los machos solterones y el paseo indolente y solitario de los ejemplares de 2 o 3 años son algunas de las características más singulares de estas aves a las que alguna vez se les ha llamado pájaros bobos. Bueno, muy bien. Pregunto a qué hora estimarían nuevamente reiniciar el viaje y cambio. Lo reiniciaremos inmediatamente. Dentro de 10 minutos estamos ya con rumbo hacia el sur. Cambio. Ok. A fines de agosto de 1520, solo 4 barcos han levado anclas del dramático puerto invernal de San Julián. Todavía se desatan furiosas tormentas que generan un mar embravecido y violento. La navegación se hace tan peligrosa que aún en nuestros días los barcos modernos evitan a toda costa esta zona para efectuar sus travesías. Magallanes, a estas alturas, ya no envía botes para la exploración. Parece extinguírsele su fe inquebrantable, que hasta ahora le había mantenido firme y seguro de sí mismo. Pero el bravo marino, aunque presa de la desesperación, todavía no se rinde. Nosotros tardaremos en arribar allí. Nuestro ETA de llegada será dentro de 1 hora y media aproximadamente. Cambio. Dentro de 1 hora y media más a la cuadra Punta Dúngenes. Exactamente, estaremos al través de Dúngenes, al este verdadero de Punta Dúngenes dentro de 1 hora y media, y a partir de ahí, si nos da la información meteorológica y la información de las corrientes de marea, para poder empezar a cruzar el estrecho. Cambio. Ya, ok, pues sigo conforme. El día 21 de octubre, festividad de las 11.000 vírgenes, la medición de altura que se realiza en la Trinidad establece los 52 grados sur. El tiempo es inestable, con violentas y huracanadas ráfagas, y la mar está rizada en todas las direcciones. Aparece lo de siempre, un fiordo, un corte que se hunde en la tierra y muere sin más. Pero Magallanes no se rinde y decide la exploración. Una vez pasado el cabo de las 11.000 vírgenes, Magallanes se dirigió a la entrada del estrecho, la actual Punta Dúngenes, que tenemos aquí a la espalda. Justo ahí a la entrada, el capitán general ordenó al San Antonio y a la Concepción que explorasen el interior. Para ello les concedió una demora de 5 días,
debido al estado de las provisiones y de los barcos. A partir de esos momentos, el temporal que les ocurrió fuera del estrecho hizo suponer un naufragio de las dos naves exploradoras. Después de 5 días de navegación, vendrían con la buena nueva de que habían pasado la primera angostura. Otra solución, oye. Otra solución. ¿Cuántas millas tenemos? Sí, pero es que este paso para hacer 4 millas nos está 40 litros. No es seguro que este largo canal conduzca al Mar del Sur. Tampoco es seguro que en aquellas grises soledades se halle realmente el paso que les lleve a las riberas del mismo océano que algún tiempo atrás descubriese Balboa. Ni tan siquiera es seguro que el flujo y reflujo de las enormes masas de agua salada que han notado desde su entrada en este pasillo sean realmente las ocasionadas por el encuentro de dos mares gigantescos. Pero Magallanes no se rinde y ordena: avante, ánimo y avante. Entre estos dos puntos, entre la punta San Isidro y el arrecife tengo señalizado también un fondeadero. ¿Me diría si es correcto también, o cuál de los dos sería el más protegido de vientos y corrientes, de este viento predominante del suroeste? Cambio. Un poquito de tomate. ¿Ya has tirado el arroz aquí? Coge ese arroz ahí, coge ese arroz aquí, coge ese arroz aquí. Los guarros. Es un guarro. ¿Otra vez? A ver, ¿con qué se come esto? ¿Con la mano? Solitarios y silenciosos, navegan los barcos entre ingentes y solitarios muros blancos de roca granítica. Cuando Magallanes bautiza aquella región fantástica y lúgubre como Tierra del Fuego, ignora en ese momento que sus barcos no solo han cruzado hemisferios y océanos, sino también la noche de los tiempos, para adentrarse en una época en la que los hombres no conocían aún la industria del fuego y tenían que alimentarlo continuamente para poder servirse de él. En este lugar, en el sur del mundo, tierra de frío, de viento, nieve, sol, rocas, ballenas, pájaros y bosques, hace tiempo que se asentaron unos hombres que llegaron del norte. Cazaban lobos marinos, guanacos, aves, ballenas y enseguida también recolectaron marisco. Formaban grupos familiares o clanes con una organización muy repartida en funciones específicas para cada miembro. La localización geográfica y determinados rasgos culturales proporcionaron diversos nombres a los habitantes de esta zona continental. Aquí moraban los Yámana o Yaganes, los Selknam, Huonas y los Alacaluce. Son los hombres más desgraciados del mundo a causa de la profunda igualdad que reina entre ellos. Actualmente, si se les da a uno de ellos una pieza de tela, la desgarra en pedazos y la reparte. Parece imposible que el estado político de Tierra del Fuego pueda mejorar en tanto que no surja un jefe cualquiera provisto de poder suficiente para que les permita adquirir la idea de propiedad. De esta forma, se expresaba un joven llamado Charles Darwin cuando a bordo del Beagle cruzaba estos territorios buscando datos para su teoría de la evolución. Al igual que el Beagle, otros cientos de barcos vendrían a estos lugares, arrasando ballenas, robando pieles y también personas. Era frecuente ver en las ferias de las civilizadas ciudades europeas del siglo XIX la exhibición de seres extraños y salvajes venidos de lejanas y exóticas tierras. Cuando el reverendo anglicano
Thomas Bridges llega en 1871 con su familia a la isla grande de Tierra del Fuego, solicitó del gobierno argentino que le concediera tierras para establecer una misión donde evangelizar y proteger a los nativos. Así fue como el señor Bridges fundó la estancia de Harberton y se integró de tal manera en las costumbres y la vida de los Onas y los Yamana que fue capaz de compilar un diccionario sobre la lengua de estos últimos con algo más de 30.000 palabras. Lucas Bridges, hijo del pionero fueguino, continuó la labor protectora de su padre para con los indígenas y todavía en la actualidad, la familia Bridges ostenta la propiedad de la histórica estancia, aunque ya no existen indios que proteger. Con el señor Thomas Bridges. Usted nacido aquí en la estancia. Thomas Goodall Bridges regenta y administra una estancia de 20.000 hectáreas de terreno donde pastan miles de ovejas y cientos de vacas. Con Thomas Bridges, ¿qué línea parenteral le une? Mi madre era nieta de Thomas Bridges. O sea, usted es bisnieto de Thomas Bridges. Sí. ¿Y usted a partir de qué edad se viene aquí a estancia Harberton? Bueno, a Harberton vine en el año 54 por primera vez. Antes de eso estaba en la zona de Río Grande y en Punta Arenas. Primero fue la misión, que la misión anglicana, donde vino mi bisabuelo, era en Ushuaia, más o menos donde está la casa del almirante. Y él, cuando se retiró de la misión, el presidente Roca le había permitido las 20.000 hectáreas desocupadas en cualquier parte de la República, él eligió esto. Entonces vino acá. Una trágica y esperpéntica realidad económica que avasalla y revienta las estructuras sociales de la nación argentina ha posibilitado que la tradición humanitaria y desinteresada de Harberton se oriente hacia objetivos e intereses que nada tienen que ver con la visión que un día tuvo el pionero de Ushuaia. Puede venir, pero va a costar muchísimo, va a ser un costo social tremendo para el país en general. ¿Costo social en qué sentido? Es que tiene que haber una desocupación muy alta, algo como pasó en Chile, en el tiempo de Pinochet. Ushuaia, considerada la ciudad más austral del mundo, se hizo relevante a principios de siglo por la construcción de un edificio carcelario que, debido a su particular estructura y ubicación, acabó denominándose el Presidio del Fin del Mundo. Entonces estos era uno de los pabellones, de los 5 que tenía el presidio. Claro, este era el pabellón número 1, era el ala histórica del presidio. Este pabellón tiene la particularidad que se conserva tal cual el año 1910. A diferencia del resto, conserva la pasarela y el pasamanos de madera. Es el primero que se construye. El resto de los pabellones, a medida que iba avanzando la tecnología del momento, construye la pasarela de material y el pasamanos de hierro. Incluso el color de las celdas y del pabellón en sí es original. En los estados, en San Juan del Salvamento, y luego se decide instalar una colonia penal en Tierra del Fuego, en Ushuaia precisamente. La idea era poblar un poco más el sur. Esos presidiarios que vienen en un principio trabajaban para la cárcel y para la población. Y también venía gente con 30 años, como el caso de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo que asesinaba a niños clavándole clavos en la cabeza, ese tipo de asesinatos. Pero fue el confinamiento y el destierro, aún dentro del propio país, para los presos políticos, lo que marcó desde los comienzos el destino de la cárcel de Ushuaia. Así, anarquistas y radicales, apresados tras el golpe militar de 1930, calentarían sus cuerpos con los vapores de esta antigua locomotora que les traía el pan y la leña.
Magallanes, entre tanto, no cesaba de explorar todas las playas y recodos del intrincado estrecho. A intervalos, densas nieblas ocultaban aquel paisaje de pesadilla y en la atmósfera impenetrable y húmeda, todo adquiría contornos fantasmales. La mirada inquieta de los navegantes se clavaba en aquellas calmas espectrales. Sondean las aguas, las plantas, los animales, pero es inútil. Aquí nada parece tener vida. Lo único que logran descubrir son algunas algas y el cadáver de una ballena que los embates del mar han arrojado sobre aquellas agónicas playas. Una extraña visión debieron representar el avance de los 4 barcos descubridores, los primeros en la historia de la humanidad que surcaban aquellas negras y misteriosas aguas. Los escarpados muros de gneis y de granito que se levantan a más de 2000 metros sobre ambos lados del canal limitaban un mar agitado por torbellinos y un fuerte oleaje que descubría, a ambos lados, peligrosos y puntiagudos arrecifes. Qué equivocados estaban los eficientes cosmógrafos alemanes Schona y Beheim cuando representaban sus respectivos pasos como idílicos canales rectilíneos. La realidad, por contra, presentaba un inacabable cruce de caminos, un laberinto de vueltas y revueltas y de complicados fiordos que solo con mucho ingenio náutico y algo de suerte era posible superar. ¿Cómo se hace posible? Con butifarra, tío. Los huevos con butifarra. No has hablado de una bajada de la película, no te voy a quitar el vídeo, vamos. Recorriendo el estrecho detenidamente, llegamos a un río que llamamos Río de las Sardinas, según la gran cantidad de ellas que había en su barra. Durante aquellos días, enviamos una lancha bien acondicionada para que otease el cabo del otro mar. Mientras que permanecimos en aquel estrecho, eran las noches solo de 3 horas, y nos encontrábamos en octubre. Llamamos a este estrecho el Estrecho Patagónico, en el cual se encuentran cada media legua puertos segurísimos, inmejorables agua de manantial, leña, aunque solo de cedro, peces, sardinas, mejillones y apio. Nace abundante hierba junto a los arroyos, y bastantes días solo de ellas pudimos comer,
Créame, vuestra ilustrísima, que no hay en el mundo estrecho más hermoso ni mejor. La cómoda estancia en una de las bahías idílicas de Pigafetta permitió que comprobásemos el estado de la quilla del Antaviana, el cual había recibido un fuerte impacto durante una de las travesías nocturnas del estrecho. Mientras tanto, Magallanes y los suyos gozaban también de la benignidad del paraje, observando y recreándose en medio de una naturaleza soberbia y sorprendente. Justo al tercer día de haber marchado, la chalupa exploradora regresa en medio del incesante alboroto de sus tripulantes, que no dejan de gesticular y dar voces a lo lejos, en señal de alegría. Eran voces anunciadoras del hallazgo de la salida al mar desconocido, al mar que los conduciría a las islas de las especierías. En esos momentos ocurre algo inverosímil. El hombre de acero, el ya encanecido y flaco Magallanes, es presa de una crisis de llanto. Sus hombres apenas dan crédito a lo que ven. Y el inefable cronista de esta historia nos describe así el suceso. Il capitano generale lacrimò per allegrezza. El capitán general lloró por la tremenda alegría de haber descubierto el mar del sur. Pero todas estas experiencias han resultado ser demasiado para los nervios de Estebao Gómez, pariente de Magallanes y piloto del San Antonio. Tras convencer a algunos marineros y apresar al capitán de su barco, se da la media vuelta y 5 meses más tarde se presenta en Sevilla cuando sus compañeros están todavía en la parte opuesta del globo. Como siempre en la vida de Fernando de Magallanes, a una alegría le sucede un golpe duro. Pero este quizá es el peor de todos. El barco huido no solo se ha llevado a unas docenas de desertores, sino también la mayor parte de provisiones que aún guardaba la flota para el resto de la travesía. Pero Magallanes no se rinde.